bueno, gracias a todos ustedes, gracias por estar acompañándonos esta mañana. Ya llegamos a la lección número 8 y vamos a dar comienzo a este momento también de estudio de la lección. Vamos. Bueno, parece que algo pasó con la pantalla, de todas maneras, en fin, bienvenido nuevamente, lección número 8, viendo al invisible. Quiero compartir con ustedes el versículo que escogí esta mañana, me pareció muy relevante. Quiero poner aquí, ojalá que lo puedan ver quienes están también conectados de manera online. No sé si lo pueden ver. ¿Lo llegan a ver o...? ¿Llegan a ver los slides? Hermano, no se mira. No se ve, ¿no? Ya, por alguna razón algo no me está dejando pasar los slides. De todas maneras lo voy a poner aquí para que la grabación pueda aparecer. Así que, pero por alguna razón eso no podemos ver los slides. Así que, bueno, vamos a ver. De todas maneras voy a leer el versículo que tomamos para esta mañana, lección número 8, viendo al invisible. Y el versículo de memoria se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Bueno, vamos a parar aquí a esta parte, pero parece, como digo, que hay alguna dificultad en el asunto también de compartir la pantalla. Es interesante que Pablo menciona que a Dios nadie lo ha visto, y Juan también lo menciona, ¿no? Y tengo varias citas donde cada uno de ellos expresa esa idea, ¿no? Juan 1:18, Primera de Juan 4:12, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 6:16, Hebreos 11:27, Romanos 1:20. O sea, en todos ellos se expresa, ¿no? Pablo hace un gran esfuerzo, incluso se esmera en mencionar que Dios, quien tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, o sea, que nadie puede llegar hasta ella y llegar hasta él completamente. Sin embargo, en el estudio de la lección de esta semana veremos cómo Pablo mismo se esfuerza para describir la manera en cómo incluso Moisés renunció a todo lo que el mundo le ofrecía, sosteniéndose como viendo al invisible. Y de la manera en que él se proyecta también a nosotros, ¿no? O sea, Pablo se proyecta en sus comentarios hacia nosotros para que visualicemos y nos enfoquemos en aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe. ¿Ok? 3 puntos que quisiera que pudiéramos compartir esta mañana. El número 1, visualización y enfoque. Déjenme pasar aquí para... Alguien mandó un mensaje. Ya se puede ver. Ok, estaremos saliendo. Ok, perfecto. Bueno, gracias, hermano Manuel, hermana Hilda. Espero que en el camino nos estén acompañando de todas maneras. Ok, miren, aquí la parte, el punto número 1, quiero compartir esto. Ojalá podamos verlo. Ver aquí, también dice que no. En fin. Déjenme ver. Ahí está.
tres puntos que queremos ver esta mañana. Punto número 1, visualización y enfoque. Número 2, como viendo al invisible. Y número 3, pedir en el nombre de Jesús. Punto número 1, visualización y enfoque. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice esto. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve, de lo que se ve. ¿Ok? Vamos a parar aquí esta parte. Déjenme. Ahí está. ¿Ok? Déjenme parar aquí este momento mientras. Ok. Entonces seguimos aquí con la. Visualizar hacia adelante, o sea, tener esperanza y enfocarse en lo que es visible es lo que define en realidad la fe. La fe es la única manera por la cual podemos acercarnos a Dios. A Dios no lo podemos visualizar por medio de nuestros sentidos físicos. No lo podemos hacer tangible, no lo podemos tocar. Sin embargo, por la fe nos podemos relacionar con Él. Lo podemos conocer y podemos ser transformados a su semejanza. Ahora, visualización, utilicé esta palabra, ¿no? Visualización, y para ustedes también. ¿Qué es la visualización? ¿Qué significa visualización? ¿Ok? Yo busqué en el diccionario la palabra visualización y dice esto. Se refiere a desarrollar mentalmente la imagen de algo abstracto, ¿sí? Algo que está en nuestra mente, a otorgar características visibles a aquello que no se ve. Por ejemplo, ¿no? Muy utilizado en negocios, ¿no? Por ejemplo, planear un negocio, planear un matrimonio, planear la construcción de una casa, de un templo, ¿no? O sea, la planificación, la parte previa, ¿no? ¿Sí? Dar en la mente, enfocarse, no, visualizar el poder llevar en la mente, ¿sí? Algo que no existe todavía, pero que queremos que se materialice. ¿Estamos? Ahora, también utilicé otro término que es el enfoque, ¿no? O sea, primero visualizar, o sea, ver algo que no existe, ¿ok? Primero verlo, planearlo, ubicarlo en la mente, pero luego ya enfocarse en algo específico. Ahora, ¿qué es el enfoque? El diccionario dice, el enfoque tiene que ver con la intención de dirigirse hacia una meta determinada. El enfoque tiene que ver con la acción. El enfoque en la Biblia se llama fe. Por ejemplo, crear y poner en marcha un negocio, ¿ok? Ya ese es el enfoque. Crear y poner en marcha un negocio. Sostener y mantener un matrimonio. Realizar la construcción de un templo, de una casa, por ejemplo. ¿Ok? Esto es fundamental. O sea, estábamos hablando, bienvenidas, adelante. Estábamos hablando de la visualización de algo y luego del enfoque de algo. Y esto está relacionado directamente con lo que es la fe. ¿Ok? Porque la fe es visualizar algo que no existe, o sea, algo que no, pero sí existe, pero algo que no lo vemos. Por ejemplo, como dije, ¿no? Por ejemplo, planear, realizar un negocio. O sea, no existe en el momento, pero lo planeamos, lo pensamos, lo meditamos, calculamos y todo lo demás. Y luego se pone en marcha el enfoque ya. Muy bien. Pregunto esto, ¿no? Miren, ya habíamos hablado ahorita de la definición de la fe. O sea, hablamos de Hebreos 11, del 1 al 3, y fue muy interesante la definición. Pero pregunto para ustedes, ¿cómo surge en nosotros la fe? Y tal vez podemos utilizar unos versículos bastante conocidos, ¿ok? Romanos 10:17. ¿Cómo surge en nosotros la fe? ¿Cómo es que en nosotros aparece y crece
La fe. ¿Por qué se da la fe en nosotros? Bueno, por medio de las pruebas, Ok, es como se puede expresar, ¿no? ok, Porque si yo vivo con todo, tengo dinero, tengo salud, ¿cómo voy a encontrar mi fe? Puedo creer en Dios, pero así creo que Dios me bendice y todo me va bien. La forma como crece la fe, yo creo, es a través de las pruebas. ok, ok. ¿Alguien más? Ok, ok. Yo tengo acá una versión del versículo que acaba de mencionar Mónica, ¿no? Romanos 10:17, ese es el versículo. Pero yo tengo una versión, la versión se llama Nueva Versión Internacional, que dice esto, y me pareció muy graficante, digamos, la forma como lo expresa. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En eso entramos también en las pruebas, vamos a ejercitar y a fortalecer, ¿no? O sea, la fe entra a tallar o empieza en nosotros por el asunto de oír el mensaje, dice. Y el mensaje que oímos y que produce fe en nosotros es la palabra de Cristo. Ese es el mensaje. ¿Ok? O sea, creo que, digamos, esta versión de la forma como se expresa el hecho de la aparición o del surgimiento de la fe en nosotros es bastante interesante. La fe surge en nosotros por oír la palabra de Cristo. Ahora, por oír, vivir y compartir la palabra de Cristo. A ver, Heriberto. Sí, solamente quería añadir que nosotros podemos decir que tenemos fe y que vivimos por fe. Ajá. Pero esta fe no se va a hacer real hasta que no sea probada. Ok, exacto. Esto es muy importante, o sea, la fe no es un tema nada más teórico, ¿ok? Ustedes llegaron en la mañana y se sentaron en la silla, porque tenían fe que esa silla podía soportarlos, ¿no? O sea, se acomodaron ahí y se sentaron. O sea, eso ya es una acción que sobrepasa la teoría, ¿ok? Ya sobrepasa el asunto de asumir que algo puede ser real o que en mi mente nada más es real. No, yo doy el paso y ya con mis acciones evidencio de que realmente lo que yo pensé en mente lo estoy viviendo también. ¿Ok? Miren, oír, vivir y compartir la palabra de Cristo tiene que ver con la fe. Ahora, este vivir no sería completo sin llegar a ponerlo en práctica, ¿no? Lo que estaba mencionando ahorita Heriberto y lo que estábamos mencionando nosotros. O sea, el oír no puede, digamos, solamente quedarse allí. Para ser real, tiene que ponerse en práctica. Y entonces tenemos que vivirlo. Sin llegar a poner en práctica la palabra de Cristo, entonces no hay una verdadera fe. No existe eso. Ahora, en el proceso para fijar ese aprendizaje y el desarrollo de nuestra fe, se necesita todavía un factor adicional, que es el compartir. O sea, primero nosotros oímos el mensaje, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión que leí dice, la fe es por el oír el mensaje y el mensaje es la palabra de Cristo. ¿Ok? Entonces, nuestra fe viene por oír el mensaje de la palabra de Cristo. Pero no solamente se queda en un aspecto teórico, sino que da el paso hacia adelante y lo vivimos en nuestra vida. Y además de eso, también lo podemos compartir. Cuando nosotros compartimos, cuando promovemos el discipulado a otros, entonces se hace efectiva completamente esa condición. Y la fe, obviamente, echa a andar y a crecer. ¿Estamos ahí? Pregunto para ustedes, ¿no? ¿Qué evidencias te da el Señor para que creas en su palabra? ¿Qué evidencias te da Cristo para que tú creas en su palabra? Porque de eso estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de creer o de oír primero la palabra de Cristo, ¿no? El mensaje de Cristo, pero luego
¿Qué evidencias tengo de que realmente la palabra de Cristo es verdadera? ¿Qué evidencias tengo? Que las promesas que nos da son cumplidas. Amén, ¿no? O sea, hay diferentes, digamos, evidencias, ¿no? Y claro, esto es real, ¿no? O sea, el hecho de que las promesas que el Señor hace se cumplen. Miren, por ejemplo, apunté diferentes evidencias generales, evidencias personales. Evidencias generales, por ejemplo, la creación, la providencia, la encarnación de Jesús, su resurrección, muerte, resurrección, obviamente. ¿Ok? Notemos que a partir de esto, la manifestación de Dios deja de ser invisible para hacerse visible a través de Cristo Jesús. O sea, Dios se hace visible a través de Cristo. ¿Ok? Esto es muy importante también. Ahora, en evidencias personales, por ejemplo, el cuidado de Dios con nosotros. O sea, yo creo que todos tenemos que ser consecuentes y aceptar de que en nuestra vida el Señor nos ha provisto de lo necesario, no solamente para poder cuidar de nuestra vida, nuestra integridad, nuestro cuerpo, nuestras familias, sino que también nos ha guiado por su camino. Lo más importante, ¿ok? Su dirección, su conducción, su provisión. Esto es muy importante. Ahora, un ejemplo bíblico, y voy a usar dos ejemplos distintos durante el repaso para que podamos ver algunos aspectos. Miren, un ejemplo bíblico de lo que significa visualizar y enfocarse. O sea, actuar por fe, no solamente en teoría, sino realmente vivirlo y manifestarlo en nuestras acciones. ¿Ok? La experiencia de los 12 espías. Los 12 espías que envió Moisés para poder reconocer la tierra que iban luego a tomar como posesión. Los 12 espías. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes cómo se llamaban esos 12 espías, no saben. Por lo menos se acuerdan de 2, pero de los otros 10 nadie se acuerda. ¿Cierto? Nadie se acuerda de los nombres de los otros 10. Ok. En esa experiencia, 10 de ellos no visualizaron la posibilidad de los planes de Dios en esta tarea. Miren, los 12 fueron sinceros al decir, la tierra es buena, la tierra es grande, las ciudades son amuralladas, los hombres son fuertes, sí, están muy bien armados y todo lo demás. Los 12 dijeron eso, pero 10 de ellos no visualizaron la posibilidad de que los planes de Dios se iban a cumplir en esta tarea. Solamente 2 de ellos hicieron de manifiesto la fe. Ellos visualizaron su esfuerzo, el esfuerzo humano, que definitivamente sería muy grande, unido al poder del invisible, a la acción divina. Ellos visualizaron y se enfocaron en la gran promesa que es Cristo. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene algún comentario? Si tienen algún comentario, es el momento. Déjenme leer aquí. Dale, vamos a seguir. En la vida diaria, en la vida práctica, lo que sucede es cuando nosotros hacemos uso de la práctica de la fe, es cuando Dios nos pide cumplir lo que Él nos ha mandado. Un ejemplo de eso, estaba estudiando con alguien y esta persona me preguntó, estamos hablando del mensaje de salud. El mensaje de salud hablaba de las cosas que sabemos debemos y no debemos comer. Él venía de una, ¿cómo se dice? Una niñez donde él había crecido, como muchos de nosotros, todo era permitido, no sabíamos las leyes de la alimentación, todo se podía comer. Pero hicimos la pregunta, y hizo la pregunta esta persona, bueno, sí, no puedo comer esto, pero ¿qué tal si yo estoy en una situación donde no hay nada que comer? No tengo que comer, sino tengo que matar ya sea una víbora o esto. Entonces yo creo, la pregunta fue, entonces en ese caso sí es recomendable y sí está bien hacerlo porque es para tu sobrevivencia.
Y es una pregunta lógica que nos podemos decir, pues claro, pues tienes que comer, no te vas a morir de hambre. Y es ahí donde la fe se tiene que hacer física. O sea, nosotros vamos a creer entonces que Dios va a proveer porque sabemos que esto es inmundo. Claro. Entonces, vamos a esperar, vamos a orar y vamos a enforzar la fe que nosotros tenemos y esperar en Dios, que Él provee. Amén. Eso es muy importante, ¿no? O sea, justamente el hecho de que en esas situaciones difíciles, duras, el Señor también da la provisión, la salida para esas condiciones. Y esto pues aplica en todo, porque en el diezmo lo mismo. Oh, el diezmo, sí, pero ¿qué tal si yo necesito el dinero porque necesito pagar la renta y lo único que me queda es lo que yo tengo guardado para el diezmo? Entonces, yo creo que es legítimo y es permitido usar el dinero del diezmo. Y nosotros sabemos otra vez la respuesta es la misma. Si nosotros no enforzamos la fe, entonces no vamos a crecer en la fe. Muy bien, para eso vamos a esta otra parte. Déjenme mostrar aquí, compartir con ustedes. Ok, creo que hay otro mensaje. No escucho nada, dice. No sé si los demás sí me escuchan. Ok, no sé si me están escuchando o nadie me escucha. Sí, sí escucho, yo sí escucho. Ya. Entonces, tal vez hay algún problema con tu teléfono, mami, ¿no? Sí, sí se escucha, hermano. Ok, perfecto, gracias. Déjenme pasar acá a esta parte. Déjenme comunicar aquí. Oh, ok, vamos a ver aquí. Déjenme poner esto grande para que ahí sí se puede ver. Ok, por alguna razón algo pasó. Ok. Ese es el versículo que leí hace un momento, Romanos 10, 17. ¿Ok? Y esta es la parte número 2. Dice, como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Y dice, por la fe, Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Ok? Estos versículos encierran una información tremenda, tremenda. Ahorita quiero que podamos conversar un poco de esto. De manera previa, por ejemplo, yo tengo algunas interrogantes y cosas que las quiero compartir con ustedes, ¿no? A veces me pongo a pensar, ¿por qué es que Dios enviaría a su pueblo precisamente a la casa de Satanás? Porque Egipto era eso, ¿no? Era el lugar, el centro, la capital, la meca de la idolatría, o sea, de la acción de Satanás en la humanidad. Eso era Egipto. Y allí Dios envió a su pueblo para que pudiera crecer. Otra más. ¿Por qué Dios enviaría a Moisés justamente a ser educado, formado, criado en el palacio del faraón? Porque fíjense, de allí, a partir de allí, Moisés salió para prepararse incluso más todavía en el desierto y guiar al pueblo de Dios. Pero fue formado 40 años prácticamente en el palacio del faraón para ser príncipe de Egipto, para ser líder de Egipto. O sea, él, en ausencia de Ramsés, o sea, él podía haber sido el siguiente faraón. Y claro, como dice Pablo, renunció a todo eso, ¿no? Si humanamente lo pudiéramos ver hoy día, diríamos, está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, está renunciando a ser el príncipe de la nación más poderosa del mundo. O sea, ¿cómo no se entiende? Para convertirse o para ponerse del lado de un grupo de esclavos. Increíble. Ahora, pregunto para ustedes,
¿De dónde obtuvo Moisés esa convicción, esa identificación con el pueblo de Israel? ¿De dónde salió? ¿De dónde pudo obtener Moisés justamente esa seguridad, esa convicción, después de haber estado formándose en la escuela de Faraón, en la casa de Faraón? A ver, Heriberto. Sí, sabemos que él fue educado por su mamá. Ok, Un tiempo. Sí, pero eran los años más importantes. Ok, eso es valioso. Porque nosotros sabemos que la educación más importante es los primeros años. Ok. Creo que hasta los 11, 12 años él fue educado. Para ese entonces ella ya sabía lo principal que debe saber de Dios y quién era él. A pesar de que él aprendió todo lo demás costumbres y a través de las escuelas de Egipto, ella tenía su base en que creer. Ok. Sí, estamos de acuerdo en esta parte. O sea, vamos un poco al hecho de lo fundamental, ¿no? La formación de la persona en la etapa inicial de su vida. Esto es muy importante. ¿Ok? A ver, hermana Nájera, dele. Él sabía que era hebreo. Ok, Sabía que era hebreo. ok, ok. Sí, Su mamá lo formó. Por algo Dios preparó el camino para que él fue salvo. Dios tenía un propósito. ok. Ahora, fíjense en esto, ¿no? O sea, la parte que la verdad a mí se me hace complicado poder explicar completamente, ¿no? En un mundo, digamos, definidamente dominado por lo que significa el estímulo de nuestros sentidos, o definitivamente, sencillamente, un mundo material, ¿no? ¿De dónde sacó Moisés toda esa fortaleza para decir, ¿saben qué? Yo renuncio a todo esto que me están ofreciendo, que tengo a la mano, para convertirme en un esclavo más? Moisés tenía 40 años, por decirlo, o sea, porque él vivió 120 años. Y claro, no es que se hizo viejito y ya se apagó su vida y todo lo demás, no, o sea, porque dice que hasta el último día de su vida él tenía todavía fortaleza, sus ojos todavía veían bien y todo lo demás, ¿no? Ok, pero asumamos, digamos, tal vez una fracción del tiempo actual de una persona, que podría ser, por ejemplo, 30 años, 33 años, una cosa así, ¿no? O sea, no era jovencito tampoco, tenía 40 años ya, y estábamos asumiendo de que estaba en el punto tal vez más alto de su vida, y en ese momento estaba renunciando a todo aquello que le podía permitir encontrar seguridad en la vida. Estaba renunciando a todo ello. Y dice Pablo que lo estaba haciendo como viendo al invisible. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? En un mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo actual, más personal, ¿cómo podemos ver al invisible en un mundo saturado por nuestros sentidos, ¿no? Por nuestros sentidos físicos? ¿Cómo podemos mantenernos enfocados como viendo al invisible en un mundo dominado por el estímulo a nuestros sentidos? Con los ojos de la fe. Ok, con los ojos de la fe. Ahora, esto no necesariamente, esto no debe ser solamente teoría, ¿no? Tiene que ser una vivencia. ¿Cómo puedo sostenerme con los ojos de la fe? ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, que de manera práctica, o sea, ¿cómo es? Por el constante relación con Cristo. Eso es fundamental, o sea, el asunto de la relación, del vínculo, porque sin él nada podemos hacer. Y fíjense, quiero comentarles algo, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Dentro de la misma iglesia, a veces nosotros también corremos el riesgo de encontrarnos con situaciones parecidas a las que vivió Moisés. O sea, de tener que ir en contra de la corriente. Muchas veces
nosotros en algún momento nos encontramos en el punto de tener que ir en contra de lo que la mayoría a veces dicen dentro de la iglesia. La experiencia que les conté ahorita de los 12 espías, o sea, 2 de ellos estaban en contra de los otros 10 y todo el pueblo se levantó para apoyar a los 10 y ahí iban a apedrear a Moisés y a Aarón también, y a los 2 espías, ¿no? A Caleb y a Josué, ya los iban a apedrear, ¿no? Eso pasa incluso hoy en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos hacer para no entrar en esa condición y sostenernos frente a los principios, a lo que sabemos que es correcto? A ver, Heriberto. Tiene un gran sentido de humor. Dios no responde inmediatamente que nosotros tenemos necesidades. O sea, como dijiste tú, ya estaban casi para apedrearlos. Sí. O sea, Dios no actuó antes ni después. Y muy temprano necesitaba. Cuando nosotros tenemos una prueba de fe, pues yo tengo hambre, no tengo dinero, no tengo donde proveer. Dios no, inmediatamente que yo realizo que tengo hambre, no se abre la puerta y alguien me trae una muestra vegetariana. Claro. Paso hambre hasta cierto punto que mientras mi fe se va diciendo soy firme y yo sé que Dios va a proveer. Al final del tiempo, Dios espera hasta el último momento y es cuando Él reacciona y Él provee. Nosotros tenemos que ser pacientes con nuestra fe y probarla, no simplemente pensar, oh, Dios no responde. Y es muchas veces que nosotros nos desanimamos porque decimos, oh, Dios no existe. Claro. Dios no me proveyó cuando yo tenía necesidad. Claro. Ok. Miren, algo más. Muy importante, creo. Como miembro de iglesia, dentro de tu filosofía, como líder de iglesia probablemente, sabiendo que la experiencia de Moisés ha sido, es y será probablemente la experiencia de muchos creyentes dentro de su grupo religioso. ¿Ok? ¿Qué estrategias tenemos nosotros para poder, digamos, mantenernos del lado del Señor en el momento de la crisis? ¿Qué estrategias piensas tú que podríamos hoy nosotros considerar para que podamos en el momento de la necesidad mantenernos firmes? La paciencia. La paciencia. Ok, ¿qué otra estrategia? O sea, ¿qué estrategias tenemos hoy nosotros? ¿De qué manera podemos nosotros hoy prepararnos, fortalecernos, para que en el momento de la necesidad nos mantengamos del lado del Señor? Mantenernos firmes. Mucha oración, dijo, mucha estudio de la palabra, aferrarnos a sus promesas, clamarle. Ok. Claro, es por ejemplo cuando una persona se está preparando para un examen o para un evento o para una maratón. Ajá. No está en la maratón, pero está ejercitando. Te tienes que ejercitar para que en el momento de la participación, pues, te puedas desempeñar bien, ¿no? Porque, pues, si vamos así, sin estudiar, sin relacionarnos con Dios, sin contestar, pero vamos a caer inmediatamente, ¿no? Claro. Eso de que el constante, como la constante oración, la oración, eso es lo que aparentemente no lo vemos, ¿no? Todavía nuestra vida es muy probada, pero es la forma como nos estamos haciendo fuertes. Ok. A ver, Heriberto. Yo creo lo que tú dijiste al principio, el enfoque y visualizar. Si nos enfocamos, ¿cuál es el fin de todo? Es Dios nos salvó y Dios tiene un lugar para nosotros. Eso ya nosotros lo creemos, sabemos que no somos residentes de este mundo, que somos parte de otro mundo. Entonces nos sobrepasa cualquier cosa que pueda ocurrir en este mundo. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ok? Ajá. Porque si nosotros podemos tener muchas días, pero si por ejemplo estamos en la iglesia y
buscando lo que te gusta o siempre gusta, o esa persona. Claro. Porque claramente ella nos dice soportes de unos a otros, caminen de unos a otros, ¿no? Entonces, la recomendación es ponerlo como presentes, ¿no? Entonces, guiarnos a estar en eso y entonces de esa forma también. Porque de lo contrario, podemos estar aquí en la iglesia y Podemos estar perdidos. Esa es una cosa, ayer comentábamos algunas cosas mientras estábamos en el carro y o sea, porque son experiencias que uno las ha visto, ¿no? A lo largo del tiempo, en personas a veces que tienen años en la iglesia y que de repente, no sé, o sea, salen con algunas cosas y mueven a otros todavía, ¿no? A pesar de que no es algo definitivamente correcto, pero ocurre en la iglesia, ¿no? Ocurre incluso, ¿no? Y a veces la minoría es la que, digamos, tiene que algunas veces enfrentarse a situaciones que obviamente están yendo por mal camino, ¿no? Sí, hermana Nájera, a ver. El miércoles yo no había venido hasta mucho a la iglesia. El miércoles vino y el pastor Constanza predicó que algunos cristianos todavía que hay en la cruz, siempre están en la red preguntando, ¿y es pecado hacer esto? ¿Y es pecado hacerlo? Son personas que no saben, ¿verdad?, cómo están, siempre están preguntando cosas, pues no. Sí, es cierto, es cierto. Tiene razón. Es cierto. Como una vez estaba hablando con una hermana y dice que porque se murió y dijo que ya estaba en el cielo. Oh, caray, sí, no, eso sí, ya yo sé, sí, eso es real, o sea, cada vez que hay una persona, digamos, algún hermano, algún miembro de iglesia o algún familiar que pasa al descanso, algunas veces surge alguna cosa de eso, o sea, que alguien de repente sale con no, nos está mirando desde el cielo, te va a cuidar, que esto que lo digo, ¿de dónde estamos? ¿No? Y a veces, o sea, lo escuchamos de personas que tienen años en la iglesia, son líderes de iglesia, no sé, o sea, esas cosas pasan, y cosas peores todavía, o sea, definitivo. Claro, eso me deja también lo que estaba mencionando Cecilia hace un momento, o sea, el tema este de la relación constante, ¿ok? La relación constante con el Señor es necesaria, ¿no? Esto me hace recordar una frase que lo escuchaba hablando, por ejemplo, particularmente, ¿no?, en el tema del fútbol. El entrenador de fútbol de la selección de Perú decía que cuando él escoge a los que van a representar al equipo, él se basa mucho en el momento presente que tiene la persona, el jugador, ¿no? Porque él decía, la persona, el jugador, el deportista, está, digamos, ligado a momentos, ¿no? O sea, hay momentos en que está alto, muy bien, y hay otros momentos en que empieza a bajar, a decaer, ¿no? En nuestra experiencia religiosa muchas veces pasa eso. Por eso es necesario esa parte de estar ligados cada día, o sea, de que cada día nuestro ejercicio, nuestro esfuerzo, nuestra tarea, el trabajo, sea buscar al Señor. Eso es lo que necesitamos. Esa es la parte digamos, que necesitamos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver algo más. Sí, creo que está por ahí, lo escucho la hermana Hilda, ¿no? Perdón, ok. Vamos a pasar acá a una parte más. Quiero compartir esta parte. Déjenme compartir aquí con ustedes el versículo para una parte que la lección también menciona, que se me hizo muy, muy interesante, ¿no? La parte que acabamos de leer. Muy bien, pedir en el nombre de Jesús, algo que la lección también estaba mencionando, ¿no? Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, dice esto: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado
el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado, o lo que hemos visto esta semana también en el estudio de escuela sabática. Ahora, pedir en el nombre de Jesús. ¿Es un cliché tal vez? ¿Es una frase aprendida y que tal vez automáticamente aparece en nuestra oración al terminar nuestra oración? ¿En qué contexto, y esto le pregunto a todos, ¿okay? ¿En qué contexto es que Jesús dijo esta afirmación? Ustedes fíjense, o sea, cuando lean esta parte, o sea, ustedes lean todo el capítulo, ¿no? El capítulo 14, y el capítulo 14 empieza con unos versículos muy conocidos, ¿no? Creer en Dios, creer también en mí, ¿no? En la casa de mi padre, hay muchas moradas, hay todo lo demás, ¿no? O sea, todo eso está allí. Y entonces después habla incluso Jesús con Felipe, ¿no? Y le dice, yo estoy yendo al cielo, y ustedes conocen el camino, y entonces Felipe le dice, bueno, pero ¿cuál es el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dinos a dónde vas a ir, ¿no? Dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿no? Pero ¿cómo? Hace tiempo que vivo con ustedes, ¿no? Ok, ese es el contexto. O sea, Jesús estaba hablando de que Él y el Padre son uno solo. Y aquel que cree en Jesús podrá realizar las mismas obras que Jesús hizo también. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué representa eso? ¿Qué ideas hay en tu mente cuando se menciona la frase en el nombre de Jesús? ¿Qué confianza manifiestas cuando dices, cuando repites esta frase, ¿no? En el nombre de Jesús. Y yo pienso, Ajá. cuando digo en el nombre de Jesús, me viene la idea, ese versículo que dice que que no hay otro nombre debajo de la tierra dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Entonces, en otras palabras, en el que podemos creer y confiar, en el nombre de Jesús. Ok, esto me parece muy, muy importante también, ¿no? Porque aquí está hablándose de un ingrediente, de un elemento fundamental que está interviniendo allí, que es el tema de la salvación. O sea, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Miren cómo digamos, está formando un poco mejor la idea esta del nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús. Hay un elemento que entra allí también a tallar que tiene que ver con la salvación de las personas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. Ok. Por medio de él, nosotros nos acercamos al Padre. Ok. Ok. Ya. A ver, Heriberto. Podemos decir también que lo que pedimos es para la gloria de Dios. Ok. Porque si no, tenemos que conocerlo primeramente. Ajá. Puede ser en el nombre de Jesús, no podemos decir el nombre de Jesús si no le conocemos, sino que todo lo que pedimos es para la gloria de Dios. Amén. Esto es fundamental, ¿no? O sea, el asunto de la razón de una petición. Esto es muy importante y esto lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ok? Yo quiero luego leerles el ejemplo para que ustedes lo vean y digamos, tengan una mejor idea de lo que realmente significa esta frase, esta expresión de pedir en el nombre de Jesús. Miren, la lección menciona el hecho de que a través de esta frase, de este pedido, ustedes lo pueden leer, está en sus lecciones, ¿ok? No le estoy quitando ni añadiendo nada. En sus lecciones dice de que a través de esta frase, de este pedido, logramos que toda la maquinaria celestial esté obrando a nuestro favor. Eso es lo que dice. Pero en realidad, el contexto en el que Jesús menciona esta frase es en el de obrar como Él en favor de otras personas. ¿Ok? Ese es el contexto en el que se menciona esta frase en el nombre de Jesús. O sea, que Jesús lo está mencionando de que nosotros podemos ser elementos intermedios para que el Señor obre
en favor de otras personas, en bendición de otras personas. ¿Ok? Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, debemos considerar la razón por la que se nos dijo eso, ¿no? Y es para obrar como Jesús lo hizo, buscando ser de bendición para el prójimo y procurando su salvación. ¿Ok? Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Aquí yo les voy a poner el ejemplo de lo que realmente significa esta parte de pedir en el nombre de Jesús. Ahí está, para que ustedes puedan graficar, porque los discípulos de Jesús entendieron cabalmente, entendieron perfectamente cuál era justamente el verdadero sentido de esta expresión. Y aquí quiero leer. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, ¿sí? Que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. O sea, no podía caminar. Desde nacimiento ese hombre no podía caminar. Al que todos los días dejaban allí en la puerta del templo, de la puerta llamada Hermosa, allí estaba el lisiado, para que pudiera pedir limosna a los que entraban en el templo. Ok. Dice que cuando el hombre allí, dice el versículo, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Dice, denme algo, ¿no? Dame algo. O sea, el hombre está lisiado de nacimiento. Él sabe que humanamente no existe posibilidad de que se pueda sanar. Nació así. Y era un hombre adulto y vivía así lisiado. Estaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Llega Pedro y Juan y entonces extiende la mano esperando de que le den algo. Ahora, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, Pedro le dice, míranos. Y el hombre fijó la mirada en ellos, esperando recibir algo, ¿no? A ver, ¿qué me van a dar? Los miraba a los dos, ¿no? O sea, estaba ahí clavados los ojos en los dos y bueno, ¿dónde está, no? ¿Dónde está lo que me vas a dar? Y entonces, dice acá, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ahí menciona la frase, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Si se ubicaron en el ejemplo entonces de cómo es que se utiliza la frase en el nombre de Jesús, no es para una utilización personal, no es para un pedido, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús te pido. No es para eso, es para la bendición de otras personas, es para que el Señor actúe en la necesidad de otro a través de nosotros, del pedido que le estamos haciendo. Hoy existe una necesidad muy grande en muchas personas que nosotros conocemos y tenemos alrededor. Amigos, familiares, hermanos de iglesia, etc. Podemos pedir al Señor por ellos, por su salud, por su estado de ánimo, por su estado espiritual, por su salvación, por sus problemas familiares, por sus problemas personales, por las dificultades que puedan estar pasando, etc. En el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Está claro ahí? ¿Más o menos? A ver, Mónica, ¿qué no te quedó claro? A ver, Mónica, a Mónica no le quedó claro. No, está claro lo que está diciendo, en el caso de que uno tenga la necesidad, Supongo que las intenciones son muy importantes. Algo de lo que estábamos comentando ayer, que muchas veces nuestras oraciones personales tienden fácilmente al egoísmo, o sea, al asunto de que nos enfocamos solo en nosotros.
nuestras oraciones personales deberían estar centradas en abrir el corazón al Señor. O sea, no es malo, obviamente, y es necesario el poder compartir con el Señor aquello que nosotros sentimos que es nuestra necesidad. El asunto es este, y es lo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Cuál era la necesidad que veía este hombre lisiado en su vida? O sea, o qué cosa es lo que él esperaba, ¿no? Él esperaba que le dieran una moneda. Exacto, él esperaba que le dieran una moneda. O sea, eso es lo que en nuestra mente, nosotros a veces esperamos, ¿no? O sea, y decimos, esto es lo que yo necesito. Una minucia, nada. Porque el plan de Dios es enorme, ¿no? En el plan de Dios, ¿cuál era el plan? Que ese hombre se sanara, o sea, había nacido de esa manera, ¿no? Había nacido lisiado, pero el plan de Dios era que este hombre recuperara completamente la salud. Y eso es lo que el Señor le dio. O sea, nos damos cuenta de lo distante que puede ser nuestra visión de necesidad propia, ¿no? Esto es lo que yo necesito. Señor, dame esto es lo que yo necesito. Y el Señor te dice, no, o sea, yo tengo un plan mucho más grande para ti, ¿no? No te quiero dar oro y plata, ¿no? Así lo que Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es algo muchísimo más grande todavía, ¿no? Y el hombre se sanó. Y saltando de alegría, entró al templo a adorar al Señor. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Ok? Es Muy grande, bien. poderoso y misericordioso, ¿no? Amén, amén. Y ahí luego voy a necesitar, mami, que escribas ahí tu experiencia con el asunto de la construcción del templo. Bueno, todavía no quiero que se adelante nada, pero ya. nada, de manera breve, para que se pueda, digamos, graficar lo que es justamente este asunto de estar por momentos en el crisol, pero de que se puede actuar por fe y se puede avanzar por fe. Y Dios, el Señor, cristaliza las intenciones que nosotros podamos tener para beneficio de otros, para beneficio de la humanidad, para beneficio de la salvación de otras personas. ¿Ok? Vamos a ver esta última parte ya de lo que quería. Pero vamos a ver aquí. Ok. Antes que terminemos, ya no va a ganar allá. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? A ver, yo espero que hayamos aprendido algunas cosas, ¿no? Espero que hayamos aprendido algunas cosas. ¿Qué aprendiste hoy? A ver, tal vez unos dos por lo menos, o tres si se puede. Ok, vamos. Yo aprendí que nuestra fe se fortalece en el conflicto, aunque con duda y fuerzas, ¿cómo se llama? Fuerzas enemigas, podríamos decir. Pero a pesar de eso, nuestra fe se fortalece en las pruebas. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendiste hoy? A ver. Debemos de aprender a vivir mirando al invisible. A pesar de porque sabemos que cuando vamos por ese camino angosto, entre más dificultades vamos a tener. Pero mantener la vista. Amén. Amén. Que sea así. Que sea así. A ver, uno más. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué otra cosa más aprendimos? Que hay que echar vuestra ansiedad cuando estemos animados siempre. Sobre el Señor. Siempre está con nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Déjenme compartir aquí. Tarea de la semana. ¿Okay? Tarea de la semana. Reserva tu tiempo para encontrarte con el Señor. Que tu trabajo, tu esfuerzo sea ese, ¿no? Que quieras buscar al Señor cada día. Medita esta semana en cómo ejercitar tu esperanza y enfoque como en la experiencia de Moisés. ¿Ok? Cuando vemos la vida de Moisés, pero también cuando vemos lo que Pablo comenta de Moisés, nos da una idea de lo grande, de lo serio que fue el momento o los momentos que vivió y de la renunciación que tuvo que hacer también. Ok. Otra más. Esta semana
pide en el nombre de Jesús para bendición y sanación o conversión de alguien. ¿Sí? Pedir en el nombre de Jesús para sanación, conversión o bendición de otra persona. ¿Sí? Pidamos esta semana por alguien utilizando justamente con confianza la frase en el nombre de Jesús. Muy bien. Terminamos aquí en esta parte del estudio de esta semana. Quiero agradecerle mucho a todos ustedes quienes han estado esta mañana acompañándonos. Gracias por su presencia. Espero que tengan una bendecida semana. Ustedes también. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Qué bueno verte ahí. Gracias por acompañarnos. ¿Ok? También a Chanito. Gracias también, Chanito, por estar con nosotros esta mañana. Espero que estén bien. Dale, nos vemos, Padrito. Feliz sábado. Feliz sábado. Cuídate, mami. Cuídate mucho. Ya hablamos luego. ¿Ok? Sí. Al hermano Jorge también. Muchas gracias por estar con nosotros. Por aquí estaba también hermano Manuel, la hermana Hilda. También. Gracias, hermano Jorge, por estar con nosotros esta mañana. Sí, por ahí seguramente va a aparecer. Bueno, muchas gracias. Déjenme parar acá la grabación también para todos aquellos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Un grato saludo y nos vemos la próxima semana.